Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el Packet Tracer 1.2.1.7, el cual es la comparación entre los switches 2960 y 3560. Para la parte 1 vamos a comparar dos switches, uno de capa 2 y el otro de capa 3. Dice en la parte A: examina los aspectos físicos de D1 y SW1. Dice: ¿cuántas interfaces físicas tiene cada switch en total? En el ASW podemos contar que hay 2, 4, 6, 6, 6, 12 y 12, 24, más 2, 26 interfaces en total en el ASW1. En el D1 podemos contar de igual manera 26 interfaces en total. ¿Cuántas interfaces Fast Ethernet y Gigabyte Ethernet tienen cada switch? En el ASW podemos contar 24 interfaces Ethernet y 2 interfaces Gigabyte. En el D1 de igual manera podemos observar 24 interfaces Ethernet y 2 interfaces Gigabyte. Indica la velocidad de transmisión de las interfaces Fast Ethernet y Gigabyte Ethernet en cada switch. Bueno, las interfaces Fast Ethernet soportan velocidades de 10 a 100 MB por segundo. En cambio, la interfaz Gigabyte Ethernet soporta 1000 MB por segundo o 1 GB por segundo. La última pregunta de esta sección dice: ¿alguno de los dos switches es de diseño modular? La respuesta es no, ninguno de los dos switches es tipo modular. La interfaz de un switch 3560 se puede configurar como interfaz de capa 3 introduciendo el comando no switch port en el modo de configuración de interfaz. Esto permite que los técnicos asignen una dirección IP y una máscara de subred a la interfaz de la misma forma que se configura en la interfaz de un router. La primera pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre un switch de capa 2 y un switch de capa 3? Bueno, la diferencia vendría a ser que un switch de capa 2 trabaja con las direcciones MAC. En cambio, un switch de capa 3 puede ser configurado con direcciones IP. La otra pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre la interfaz física y la interfaz VLAN de un switch? Bueno, la interfaz física son las conexiones físicas con los usuarios finales de la red. En cambio, las interfaces virtuales de un switch son las SPI o VLAN, son usadas para configurar un switch con direcciones IP y de esa manera poder ser administrados remotamente. ¿En qué capa funciona un switch 2960 y un switch 3560? En el caso del switch 2960 trabaja en capa 2. El switch 3560 en cambio trabaja tanto en capa 2 como en capa 3. Dice: ¿qué comando permite que el técnico asigne una dirección IP y una máscara de subred a la dirección Fast Ethernet en un switch 2960? Como hemos mencionado, el switch 2960 es un switch de capa 2, por lo cual no se puede asignar a ninguna de sus interfaces direcciones IP. Emite el comando showroom para examinar la configuración de los switches D1 y ASW1, observar diferencias entre ellos. Enable showroom.
Como podemos observar, sí hay diferencias. En el caso del D1, las interfaces Gigabyte 1 y la 2 son interfaces que están configurados con el comando switchport y nos muestra direcciones IP y su máscara. Esto nos quiere decir de que está habilitado el ruteo. A diferencia de la SW1, sus interfaces no pueden estar asignadas por ningún tipo de dirección IP o máscara. Dice, muestra la tabla de routing en ambos switches mediante el comando show IP route. ¿Por qué cree que el comando no funciona en SW1, pero sí lo hace en el D1? Como podemos visualizar, en el ASW1 el comando nos dice que es erróneo. ¿Por qué? Porque es un switch de capa 2, por lo cual no trabaja con direcciones IP, y esto nos quiere decir de que no hace ningún tipo de ruteo. Por eso nos manda un comando inválido. A diferencia, en el D1 sí nos manda un resultado. En la parte 2 dice comparar un router y un switch de capa 3. Dice, hasta hace poco el router y los switch eran dispositivos separados y diferentes. En términos switch se dejó solo para referirse a dispositivos basados en hardware que funcionan en capa 2. Por lo contrario, los routers son dispositivos que toman decisiones de reenvío según la información de la capa 3 y utilizan protocolos de routing para compartir información de routing y para comunicarse con otros routers. Los switches de capa 3, como el 3560, se pueden configurar para reenviar paquetes de capa 3. Si se introduce el comando IP routing en el modo de configuración global, los switches de capa 3 se pueden configurar con los protocolos de routing y de ese modo pueden poseer alguna de las características de un router. Sin embargo, aunque son similares en algunos aspectos, son diferentes en muchos otros. Dice, abra la ficha física del D1 y R1. Observa similitudes y diferencias entre los dos. El D1 y el R1. La primera similitud que podemos encontrar entre este router y switch es de que ambos poseen un puerto consola mediante el cual pueden ser administrados. Además, también vemos que ambos tienen puertos Gigabyte para también poder comunicarse. En cambio, el R1 posee varias interfaces como son las seriales y las modulares. En cambio, en el D1 solo encontramos las interfaces físicas, que vendrían a ser los puertos Ethernet. Dice, emite el comando showroom y examine la configuración R1 y D1. ¿Qué diferencias ve entre los dos? Podemos observar que tanto R1 como D1
tienen las mismas direcciones IP asignadas, pero en diferentes interfaces. Ahora nos dice qué comando permite que el D1 configure una dirección IP en una de sus interfaces físicas. El comando vendría a ser el noSwitchPort, el cual nos va a permitir de que el switch 3560, que puede trabajar en capa 2, también trabaje en capa 3. Dice, utiliza el comando show IP-route en ambos dispositivos. Observa algunas similitudes o diferencias entre las dos tablas. Bueno, si nosotros comparamos ambas tablas, podemos ver de que el R1 del router posee un código, el cual es el L, el local, conexiones locales. A diferencia en el D1 no tenemos ese tipo de código, aunque sí tenemos todos los demás. Dice, ahora analice la tabla de routing R2 y D2, que es evidente ahora que no lo era en la configuración del R1 y D1. Como podemos observar, los códigos son los mismos, excepto que en estos dispositivos, tanto en este router R2 y el switch multicapa D2, está configurado con el protocolo EIGRP, que vendría a ser la D. Eso también nos dice de que ambos están aprendiendo uno del otro. Dice, realice las siguientes pruebas para verificar que cada topología tenga plena conectividad. Haga ping de la PC1 a la PC2. Hemos visto que de la PC1 a la PC2 sí hay comunicación. Ahora vamos a ver hacer pin de la PC3 a la PC4. Como podemos ver, también hay comunicación entre estas dos PCs. Ahora vamos a ver entre la PC5 y la PC6.
Como podemos ver, también hay comunicación entre estos dispositivos. Algo que también podemos observar es de que estas dos PCs o estas PCs que hemos visto su comunicación no están en el mismo segmento de red. Por eso en la parte de abajo dice: en los tres ejemplos cada computadora está en una red diferente. ¿Qué dispositivo se utiliza para proporcionar comunicación entre las redes? Bueno, para comunicarse entre las redes se utiliza tanto un router, como tenemos el caso del R2 y el R1, pero también podemos hacer uso del switch multicapa. ¿Por qué pudimos hacer ping a través de las redes sin que haya un router en el caso de la figura 1? ¿Por qué? Porque este es un switch multicapa el cual puede rutear redes si es configurado con una dirección IP, y si se ha habilitado el ruteo, o sea el IP routing, también puede ser habilitado el protocolo IGRP. Este nos va a funcionar como un router. Bueno amigos, sería todo.